A todos, sumo mi voz a las muchas voces que están en este momento en esta Plaza Juárez. Nos sumamos desde luego a este llamado a la sociedad mexicana, a Puebla, a todo el país, por el tema de los homicidios, el tema de las muertes y asesinatos de mujeres y de niñas. Este concepto que se acuñó hace algunos años, este concepto que conocemos como feminicidio, y que lleva implícita la idea de la violencia en contra de las mujeres, que puede terminar precisamente con sus vidas. El feminicidio es este fenómeno que va de la mano de otras muchas formas de violencia en contra de las mujeres, violencia psicológica, violencia física, tortura, dominación, todo lo que involucra precisamente un tema profundo, una raíz profunda que nos acompaña como la humanidad. Estamos hoy sumándonos con muchas otras personas, organizaciones, gente que dice esto no puede ser más, esto no puede seguir ocurriendo en México, no puede seguir ocurriendo en Puebla. Estamos hablando de cifras que incluso son distintas. Las informaciones oficiales van por un lado, el reporte independiente de organizaciones y de víctimas, de familiares de víctimas, nos da otras cifras. Son cifras, números que representan vidas, biografías, mujeres, familias, personas, gente, sociedad. Hoy es muy importante hacer un alto en el camino para plantearle al Estado, al gobierno, a la sociedad misma, una respuesta frente a este tipo de fenómenos. Hemos oído testimonios desgarradores, como los que se pudieron escuchar a través de esta vía de Skype hace unos minutos, las madres narrando las historias de muerte de sus hijas, y lo que representa finalmente una inacción del Estado, una inacción, una omisión, una incapacidad de las autoridades que están obligadas a investigar y a sancionar a los responsables. Simplemente diría que estamos frente a un tema que nos cruza de lado a lado en México, un país tan dolido como el nuestro, un país en el que llevamos el recuento de los muertos de los últimos años por decenas de miles de hombres y de mujeres que han perdido la vida en situaciones de violencia en México. Poner la mirada en Puebla es fundamental. Colocar el tema de Puebla a la cara de México y del mundo es fundamental. Es Puebla, es Veracruz, es Michoacán, son desde luego las mujeres de Ciudad Juárez. Es un problema que involucra a toda la nación. Creo que este encuentro, esta manifestación, este caminar con el propósito de reunirse en un punto y hablar del tema, analizar el tema, denunciar el tema, es muy importante. Hay en los últimos años un conjunto de nuevas normas, de nuevos reglamentos, de códigos penales que involucran el feminicidio. Hay avances en lo que corresponde a la comprensión del fenómeno a nivel mundial. Se han acuñado conceptos, las Naciones Unidas, los grandes organismos internacionales han colocado ya la manera de narrar y de entender un fenómeno que involucra precisamente este tipo de acciones en contra de las mujeres. Historias que una a una se pueden ir contando, una a una podemos ir deteniéndonos en cada uno de los casos, en cada una de las circunstancias. Estamos escuchando en esta plaza momentos dramáticos, momentos que nos ilustran y nos despejan la mirada precisamente sobre el tipo de violencia que puede haber en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. Lo que puede significar una violencia prolongada en la vida de una persona, una violencia que puede estar desde el momento en que se es niña, adolescente, mujer, y encontrar al final de su vida misma la violencia como espejo y como retrato inabarcable. Creo que la posibilidad de escuchar estas voces nos despierta la necesidad mayúscula de manifestarnos como sociedad. Creo que el hecho de que las organizaciones y quienes hayan convocado precisamente a esta manifestación que cruza por las víctimas, por las universidades,
por las organizaciones, por las personas que se han dedicado directamente a tratar el tema de la violencia con las mujeres como tema principal. Estamos frente a un asunto que podría o debería activar los mecanismos del Estado con las herramientas que, como digo, se han dado en los últimos años en los códigos y en las leyes de nuestro país. Una alerta de género no es un chiste, una alerta de género es una posibilidad, por lo menos una exigencia elevada de la sociedad frente a las autoridades. Estamos contrastando en las últimas horas las cifras oficiales y las que puede ofrecernos la mirada independiente. Si seguimos cerca reportes que en las últimas horas han dado, la suma no termina. Hoy mismo, como la prensa da a conocer allá en Puebla, en Tecitlán apareció muerta una mujer que fue apuñalada. Estamos siguiendo de cerca este caso y los otros casos de decenas de casos que han involucrado la muerte de mujeres en Puebla en este 2016. Solo en 2016, pero hay que decir que están las mujeres asesinadas cuyo número se ha acumulado en los últimos años y que la impunidad ha sido tristemente la marca. Casos como el de Huachinango, que también se reporta en la prensa poblana, una madre que lleva una semana sin saber de su paradero, sin saber del paradero de su hija, después de que fue llevada o levantada, como dice la jerga, después de haber llevado a sus hijos a la escuela. Ahí la cifra suma ya 77 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Dónde están estas mujeres? La cifra es absolutamente inadmisible. Muertes en más de 400 o 500, como cifra digo, en casos que se van reportando de forma desagregada, de forma independiente y que nos permite hablar precisamente de estos crímenes en este último año de 2016. Casos que en una ocasión han merecido la atención de la Fiscalía Especial, han abierto algunos procesos, no hay sentencias, son procesos abiertos, algunos medianamente atendidos, otros simple y llanamente en el olvido. La alerta de género, que es un tema que obliga al Estado a activar los mecanismos de los que dispone, es algo que regatean los gobiernos. Los gobiernos, como el poblano o muchos otros, hacen hasta lo imposible por no activar esta alerta de género, porque es reconocer y aceptar que han sido omisos e ineficientes. Este tema es un tema que, insistir, debe ser activado a la brevedad. En datos que podemos tener a nuestro alcance, nos habla del incremento de estos feminicidios que han ido mostrando grados de violencia, grados de violencia extrema, que desde luego nos hablan de una descomposición muy importante en fragmentos de nuestra sociedad. Hay incluso el componente de la delincuencia organizada que también opera en estas circunstancias. Violencia que está asociada a la trata de personas, violencia que está asociada a llevarse a niñas y a mujeres a circuitos de criminalidad que en muchos de los casos terminan precisamente con sus propias vidas. Organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, defensores y defensoras de derechos humanos y una parte de la prensa que da seguimiento, que continúa informando, que continúa dando cuenta precisamente de estos actos criminales. Y una sociedad pasmada de pronto frente al número de casos, coactiva también, como lo vemos esta tarde. Estamos viendo datos generales de nuestro país, cifras que nos puede ofrecer el INEGI u organizaciones que permiten tener algún retrato o algún pulso precisamente de los niveles, de los indicadores que podemos tener en el país sobre estos temas de feminicidios. Yo simplemente diría desde aquí, enviando un gran abrazo, enviando nuestra solidaridad a los hombres, a las mujeres, a las madres, a los hermanos, a las hermanas de aquellas que han perdido la vida en circunstancias de violencia extrema. Nos sumamos, como digo, a estas voces, valoramos en su alcance, en su significado, en su trascendencia, que una sociedad se organice, que una sociedad salga a la calle,
que una sociedad levante la voz, que una sociedad diga hasta aquí. En este hasta aquí estamos, en esta voz que se junta esta tarde en Puebla. Hay que unirnos todas y todos en un llamado que va dirigido a las autoridades, pero va dirigido a nosotras y a nosotros mismos. Desde aquí envío un fuerte abrazo a todas, todos. Estamos siguiendo cerca este encuentro, agradecemos que ocurra y les deseamos esta tarde. Estamos finalmente contribuyendo todos con una expresión, con una declaración, con un pensamiento, con una reflexión, con un decir hasta aquí. No queremos una mujer o una niña más asesinada. ¡Bravo!